sus libaciones de vino, medio hin cada uno de becerro, la tercera parte de un hin cada carnero, la cuarta parte de un hin cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Me voy a quedar aquí, porque sinceramente la lectura es la misma repetición que lo que estudiamos en el libro de Levítico. Es una copia, de hecho, es una copia literal. Pero no lo que estábamos leyendo, o sea, no el aprendizaje es muy bueno que lo tengamos. Daniel hablaba que tengamos la naturaleza, decías, la naturaleza de Dios de dar. O sea, Dios nunca te va a pedir algo que Él no haga. Jesucristo decía, escucha lo que dicen y no hagas lo que hacen, porque ellos ponen cargas que no llevan. Esa es la diferencia entre Jesucristo y los religiosos. El religioso te dice, pero él no hace. Entonces Jesucristo dice, yo no soy religioso. Lo que yo te pido, yo lo hago. Jesucristo cuando dice, bautícense, Él se bautizó. Y cuando Él se bautizó, nunca había cometido pecado. Tú y yo sí. ¿Ven la diferencia? Cuando Jesucristo habla de ofrendar, Él ofrendó. ¿Se acuerdan que Pedro llegó a decirle al Señor, ¿y por qué vamos a ofrendar? Sí, pues a la mera, o sea, no tiene sentido. Eso lo dijo Pedro, Señor, si tú eres el Señor, ¿por qué vamos a ofrendar? Y el Señor le dijo, Pedro, andate, pesca, y dentro del pez viene la ofrenda. O sea, lo que le dijo a Pedro es, ¿verdad? Yo voy a proveer. Y así sucesivamente toda la Biblia nos habla de lo mismo, un Dios que él hace lo que dice. Cuando Dios dice, ¿verdad? Yo te voy a dar lo mejor o dame lo mejor, o cuando dice la nación me robó, ¿por qué? Porque me dan becerros cojos, me dan becerros que no sirven, agarran la majada, ¿verdad? O sea, de lo que vos tenés y toman lo peor. Bueno, nosotros usamos el dinero, porque es nuestra época. Nosotros usamos el dinero de agarrar las blancas de la viejita, pero teniendo más. Y dice el Señor, cuando yo tomé una ofrenda para ustedes, yo tomé a mi hijo y estaba sanito y sin pecado. Entonces, ese es el Dios que te está hablando. Ese es el Dios que tenés que escuchar. Y nosotros vamos a tratar en esta noche de que entiendan la ofrenda a través de la Biblia y del corazón del Dios que servís. Entonces van a ver ustedes que hay una enseñanza preciosa que todo el mundo debería de leer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como dice Proverbios, dice, entre más sabio fue el predicador, buscó palabras sencillas. Cuando nosotros vamos a un baby shower, ¿qué honramos? La vida, ¿verdad? Acaba de nacer, está embarazada la persona, van a hacerle un hijo. Entonces, honramos la vida y hacemos un baby shower y, por cierto, ponemos comida y llevamos obsequios ¿a quién? Al niño, ¿verdad? Que yo sepa, al papá no se le lleva obsequio, ¿o sí? No, ¿verdad? No se le lleva obsequio, se lleva el niño, se le lleva ropa, ¿verdad? Y honramos esa vida que viene en camino. Cuando vamos a celebrar un cumpleaños, honramos al que está cumpliendo el año, ¿sí o no? Que es una de las celebraciones más occidentales y raras del mundo, pero sinceramente, ¿verdad? Porque está celebrando un año menos de vida, pero dale. Pero eso celebramos, ¿verdad? Llegas al cumpleaños y vos decís, feliz cumpleaños, ¿verdad? Que viejos los caminos, ¿verdad? Y ahí vas, ¿verdad? Y entonces uno le va regalando a cada quien, mira, te traje un poncho a Daniel para que no te dé frío con la edad, y así a otro hermano, mira, hermano, aquí te traje, ¿verdad? Para la artritis, y ahí uno va regalando cosas. Pero lo que estamos celebrando es ese año que acaba de cumplirse, ¿verdad? A Obed le regalamos una faja reductora, y o sea, cada quien va. Cuando vamos a un funeral, miren que lo hacemos todos los días. Yo lo que quiero que entiendan que lo hacen todos los días. Pero cuando se trata de Dios, algo dentro, y van a ver ustedes en esta noche que es en el espíritu esa guerra, no es en la carne, es en el espíritu. Porque en toda la otra actividad humana lo haces a diario sin problema. Cuando vas a un funeral, por ejemplo, ¿qué hacemos? Honramos otra vez al difunto y a la familia con flores, con nuestra vestimenta, ¿verdad? Nos ponemos ropa, nadie va de tacones y en calzoneta a un funeral, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos de negro y vamos con tristeza, nos quitamos el sombrero, etcétera, etcétera. Todos estos actos te hablan de honrar, ¿sí o no? De honrar la vida, honrar la vida pasada de una persona, el natalicio, todo lo hacemos así. Así funciona todo el mundo. Ahora, es interesante que cuando se trata de Dios, los no nacidos, porque estos están los no nacidos, entonces de eso vamos a hablar en esta noche.
Y les voy a tratar de explicarles la raíz de todo esto y que aprendan ustedes a acercarse a Dios como Él desea que nos acerquemos. Entonces, dice, por ejemplo, en Malaquías, vamos a entrar de lleno en la Biblia. Dice en Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6, una explicación preciosa que nos da el Espíritu Santo de qué es la honra a Dios. Dice la palabra del Señor: el Hijo honra al Padre. Amén. Y el siervo honra a su Señor. O sea, cuando viene tu jefe, ¿verdad? Aquí está el trabajo que me pidió, aquí, ¿verdad? Usted me pidió las cuentas de esta semana, aquí están. Así es, vos lo honras. Y nosotros honramos a nuestros papás, ¿verdad? Cuando nos piden hacer algo, lo hacemos un mandado, lo hacemos. Bueno, es la honra normal. El Señor se compara en estas actividades, dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Que es el reconocimiento. La palabra honra es reconocimiento. Y si yo soy tu Señor, ¿dónde está tu temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, sacerdotes. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Quiénes son los sacerdotes? Todos nosotros. Ustedes somos, más bien ellos eran sacerdotes de túnicas y rituales. Nosotros somos real sacerdote, porque nuestro sacerdocio es para siempre. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Se imaginan que yo les dijera en esta noche: ustedes desprecian a Dios? No, hombre, ¿cómo vas a creer? No, hombre, no digas eso. Sí, ustedes lo desprecian. En que ofrecéis a mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Cuando ofreces el cojo o lo enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Le serás acepto, dice el Señor. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacen estas cosas? Dice el Señor. Miren, mis amados hermanos, ¿de qué trata esta noche? De esta noche trata de agradar a Él, a Dios. Yo lo agrado a Él. Mi vida es para agradarle a Él. Mi esposa vive para agradarme a mí. Mis hijas viven para agradarnos a nosotros. Mis hijas corren cuando sacan una buena nota, nos van a buscar y dicen: papi, mira cuánto saqué, ¿verdad? Y vienen felices y andan corriendo orgullosas, ¿verdad? Felices por lo que hicieron, sus logros. Entonces el Señor dice lo mismo: y ustedes, ¿por qué no son así conmigo? ¿Por qué me desprecian? Cuando yo reconozco que todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo a Dios, eso es lo que estoy haciendo. Yo reconozco que tú me lo diste. Ahora, hay dos actividades que Dios nos pide. Una es la obediencia. Cuando hablamos del diezmo es obediencia, porque el diezmo no es algo que vos determinás. Me explico, es una cuestión matemática, ¿sí o no? Hoy vamos a hablar ¿de qué? Ofrenda. Vamos a hablar de la ofrenda, no vamos a hablar del diezmo. Alguien dijo: yo diezmo pero lo ofrendo. Bueno, te voy a enseñar que la ofrenda es un reconocimiento a Dios por diferentes actividades, que las vamos a estudiar hoy. Y el diezmo, hermano, el diezmo es, la Biblia ya no te llama honra. La Biblia, ¿cómo te llaman en el diezmo? Ladrón, exactamente. Y no entiendo. Bueno, no entendés porque no querés. Porque el uno es, vos quitas algo que no es tuyo, el diezmo no es tuyo, es de él. Y yo les digo mi ejemplo: yo viví un año dando el 90 porque yo creí que el diezmo era para mí. De verdad te lo digo, yo viví un año de mi vida dando el 90 porque yo creí que yo vivía con el 10 y viví. Imagínate, hasta que alguien llegó y me dijo: es al revés. Y yo, pero le doy gracias a Dios porque me hizo bien fácil todo el resto de mi vida. Los otros 20 años me los he pasado y es sencillo, porque es poco. Igual que el ayuno, por ejemplo. Para mí el ayuno es, sinceramente, yo lo siento como algo normal. No sufro ni nada porque sé que lo necesito. Los viciosos somos así, ¿verdad? Siempre estamos necesitando del Señor. Dice la Biblia, dice: el que más pecó, más agradeció. Entonces, de verdad, uno vive más agradecido. Pero debemos entender estas leyes, mis amados hermanos. Una, si no lo estás haciendo, no hagas la otra. ¿Me van entendiendo? Si vos no haces la primera, no hagas la segunda, porque no tiene ningún sentido. Porque la segunda lo hacen hasta los narcotraficantes.
De verdad, los narcotraficantes dan y todo, ya no tiene ningún sentido porque ya sos desobediente. ¿Qué dice la Biblia? Obediencia quiero, ¿no qué? Sacrificio. Entonces, primero sé obediente. Siempre les digo yo, no, primero sé obediente. Vaya, por ejemplo, yo le digo, ¿de qué sirve que usted, hermano, no se haya casado y usted esté dando su diezmo y usted esté bien con el Señor? ¿Saben qué hace el Señor? El Señor no es que no lo toma porque iría en contra de su palabra, pero dice la Biblia que lo que Dios hace es que te lo guarda y cuando te pones en orden, te lo devuelve. ¿Sí o no? Dice la Biblia, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo en la Biblia. Dice la Biblia, cuando traigas tu ofrenda y tienes un problema con tu hermano, deja la ofrenda. ¿Viste que no le dice no la des? Dala. Pero arréglate primero con tu hermano. Entonces él lo deja. Y dice que el hermano tal, verá, mira, pobrecito, ahí anda sin trabajo, sin dinero, acabado y todo. Y aquí tienen 1 millón. Porque yo se las he guardado todas, pero él que no deja la mota, pues. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que hace Dios. Simplemente te va dejando espera. No es que olvida. Dice la Biblia que Dios no olvida lo que haces por él. Nunca lo hace. Pero ponete en orden porque tampoco puedo ir en contra de mi misma palabra. Amén. Sé que todo esto lo entienden porque hemos estudiado tanta Biblia, ¿verdad? Que entendemos estas reglas. Pero lo primero es, primero obediencia. Amén. Amén. Obediencia quiero, no sacrificio. Entonces, lo primero, sean obedientes. Una vez que vos ya sos obediente, entonces vamos a hablar del estudio de hoy. El estudio de hoy, si no sos obediente, no tiene ningún sentido. Ninguno. Nada, para nada, porque seguís en desobediencia. Entonces, esto es aplicable para los hijos. Toda esta enseñanza es para los hijos. De hecho, ya les dije, la Biblia, cuando ustedes escuchen eso, todas estas normas son para sus hijos, para su pueblo, no para los demás pueblos. Dios no le anda pidiendo a los narcos ni secuestradores, ni a Tony ahorita que está famoso. O sea, a ellos no les pide nada. Ellos hagan lo que quieran con su vida. Esto te lo pide a vos y a mí. Amén. Bueno, vamos a estudiar las 5 ofrendas de Levítico, que son las que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a estudiar las de números, pero las 5 ofrendas de la Biblia son, la primera es el holocausto, es la que estaban leyendo ahorita, el holocausto. La otra se llama la ofrenda de comida. ¿Se acuerdan ustedes? La ofrenda de comida. La tercera ofrenda se llama la ofrenda de paz. La cuarta ofrenda, la ofrenda por el pecado. Todo esto ya lo habíamos estudiado. Y la última es la ofrenda de la expiación. La que estamos estudiando en este momento es la ofrenda del holocausto. Dice que es, bueno, está en la Biblia, dice Levítico 1:8, para que vean ustedes en qué consiste esta ofrenda. Dice Levítico capítulo 1, versículo 8. Vamos todo en Biblia. Esto es el ser. Luego los sacerdotes, los hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego. Es lo que estaban leyendo en Números, solo que más específico. O sea, literalmente cómo ese animal se sacrificaba. Entonces dice, le cortaban la cabeza, le cortaban la grosura, le cortaban las piezas, intestinos, y lo ponían sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, esa palabra que vieron en Números dice holocausto. Bueno, holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Eso es una ofrenda. Es una ofrenda, el holocausto es ofrenda encendida. O sea, es fuego que consume algo. Ese es el término. ¿Por qué les digo esto? Porque nos recuerda, esta ofrenda en particular, la vamos a estudiar hoy, ya les dije, pero esta recuerda lo que nos enseña es que nuestra ofrenda no es para la tierra, no hacemos eso para que se quede acá. O sea, si Dios hubiera querido que esa ofrenda quedara acá, agarre la piedra, las piedras santas, por favor. Entonces, ¿para qué? Él lo hubiera querido para que lo repartan, hagan tacos para la congregación, nada de eso. Toda la ofrenda era consumida. Y el humo llegaba al cielo. Entonces, ¿qué es lo que quería Dios? Que entendieras que la ofrenda es una encendida, olor grato al Señor. Que lo que yo hago es, ¿para qué? Para Él. Para Él. No para el sacerdote, no para el pastor, no para el hermano, no para que me miren, para Él. Entonces, lo único que la gente miraba era el humo. Dice la Biblia, hoy no lo voy a citar, pero dice la Biblia, que Dios, a las oraciones hay una copa en el cielo y va cayendo una gotita y una gotita y una gotita y algún día va a rebalsar y ahí caen los juicios y el holocausto, el humo sube a su presencia.
O sea, cada vez que vos haces sacrificio, cada vez que vos orás por el Señor, pedís por tu familia, toda esa oración va a Dios. Amén. Todo eso estoy tratando de que lo vayan entendiendo más en un armado de textos. Ahora, en el Nuevo Testamento, me decía alguien, ¿verdad? Hermano, pero en el Antiguo Testamento es físico. Sí, es físico, porque es algo físico que representa cosas espirituales. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es físico, todo el Nuevo Testamento es espiritual. Vos no entendés lo espiritual si no ves lo físico, y no entendés lo físico si no ves lo espiritual. Amén. Jesucristo vino a revelarte el infierno, revelarte el trono de Dios, revelarte los ángeles, revelar todo lo espiritual lo reveló Cristo. Empezó a tener sentido para que lo hacíamos. El revelarte el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio hasta que llega Jesucristo, nadie lo entendía. Y Jesucristo empieza a explicarlo, ¿verdad? La esposa, la iglesia, y yo soy Dios, su esposo. Y empezó a explicar, como yo amo mi iglesia, usted tiene que amar a su esposa. Y empezó a explicarte qué es el matrimonio. Y uno queda, wow, ¿verdad? Y empieza otro, por ejemplo, cuando le dice, mira, Lázaro vivía una vida miserable, estaba el rico, estaba el pobre. Y empieza a explicarte todo lo que es el reino espiritual, el reino carnal, el reino material. Todo te lo explicó Jesucristo. Ahora, en Hebreos capítulo 6 hay una enseñanza bien preciosa de lo que nosotros hacemos, Nuevo Testamento, de que así como ellos físicamente llevaban un animalito, nosotros también. Y que nosotros, así como ellos servían al Señor, unos cargando los materiales, otros cantando, otros con el techo, otros desarmando, ¿se acuerdan ustedes? Otros poniendo las manos en aquellas cosas de plata donde ponían la madera. Cada uno tenía un trabajo, las basas, exactamente. Entonces, cada uno tenía una función. Nosotros también. Y a nosotros, a diferencia de ellos salían, nosotros al revés. Hay un libro, hay 2 libros en el cielo, 2 libros están en Apocalipsis capítulo 20 en adelante. Hay 2 libros, uno es el libro de las obras y el otro es el libro de la vida. Entonces, el libro de las obras solo sirve si estás en el libro de la vida. Qué bonito, ¿verdad? Se abre el libro, estás en el libro de la vida y sos recompensado con el libro de las obras. Pero si no estás en el libro de la vida, no abren el libro de las obras porque por obras nadie se salva. Qué enseñanza, ¿verdad? Solo con eso nos deberíamos ir, ¿verdad que ya? Vámonos, hermano Emil, ya. Sí, sinceramente, porque ahí te resume toda la enseñanza que voy a dar en toda la noche, te la resume ahí. Hay 2 libros, el libro de la vida, el libro de las obras. Si estás en el libro de la vida, valen tus obras. Si no estás en el libro de la vida, ya tus obras no tienen sentido. Ahora, y vos dirás, ¿y eso qué tiene de importante? Todas las religiones, salvo la cristiana, solo importa el libro de la vida. En las religiones, todas las demás religiones solo importa el libro de las obras. Solo las obras. Miren, a tal punto que como no hay salvación por obras, ellos entonces hicieron una obra que salva. Por ejemplo, los testigos de Jehová lo hicieron a través de repartir atalayas. Los mormones lo hicieron bautizando a los muertos. O sea, una persona que murió, entonces yo me bautizo a nombre de mi muerto para que se salve. No se rían si los católicos lo hacen a través del novenario, por ejemplo, ¿verdad? Le pongo 9 misas para que mi muerto, aunque mató 60, vaya al cielo. ¿Ven lo que digo? Obras para justificar algo que no se puede. O estás en el libro de la vida o no estás. Si estás en el libro de la vida, escúchame bien, hermanos, para los que tienen duda, el libro de la vida es el día que le entregaste tu vida al Señor. Amén. ¿Alguien aquí no le entregó su vida a Cristo públicamente? Levante su mano, sin miedo, tranquilo. ¿Todos le han entregado su vida al Señor? Pues ya seríamos la iglesia perfecta. ¿O? Si eso es cierto, somos perfectos. Pues me voy a poner una estrellita aquí. Gloria a Dios, pero te imaginas. Ok, el día que vos hiciste la oración, yo la hice el 28 de julio de 1998. Ese día que yo le entregué mi vida al Señor, fui inscrito en el libro de la vida. De ahí en adelante el Señor, yo soy salvo, viene el Señor y empieza a apuntar mis obras. Le di un abrazo a un hermano, el Señor lo apunta, ¿verdad? Compré la comida de los niños, repartí a los pobres, todas las obras ahí sí me recompensan. Empecé a servir en la iglesia y el Señor lo recompensa todo. Me nombraron diácono, el Señor me recompensa todo lo que hice por el Señor. Tanto así que dice el Hebreos capítulo 6, miren qué cosa más linda. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra, ¿qué? Ahí sí, obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia ¿qué? Su nombre. Lo que acaban de leer de las ofrendas, ¿verdad? Que es a Él.
Si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Y noten la palabra mis ofrendas, mis sacrificios. Es lo que acabamos de leer. ¿Por qué usa todo en términos mi? Porque es de él. Entonces, dice la Biblia, yo no olvido lo que haces por mi nombre. Habiendo servido a quién? A los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, o sea, hasta el último día donde yo me quite las botas. Hasta ese día Dios quiere que sigas mostrando la misma actitud que hasta hoy se supone has tenido, para plena certeza de esperanza, a fin de que no se hagan ¿qué? Perezosos, sino imiten la fe de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Ya comenzaste, ¿verdad? Ya estás escrito en el libro de la vida. Entonces, mi hermano, mostra que tu fe, o sea, por las obras vas a mostrar tu fe. Por eso dice, la fe sin obras es muerta. Muerta. Yo creo en Dios, pero sigo chupando. Yo creo en Dios, pero no sigo diezmando. Yo creo en Dios, nunca he ofrendado, y yo creo en Dios y nunca he servido. Vos no crees en Dios, no te engañes. Vos amás a Dios. Pues sí, los diablos también. Pues. Sí, que dice el Señor en la Biblia, dice, ustedes aman más al pecado que a Dios. No es que no lo aman, pero es que aman más pecar. Entonces, esto es un tema ya de otra cosa, de tu corazón. Pero yo, las obras que hago es porque tengo fe en Dios. Entonces, mi fe en Dios produce obras. Pero las obras no producen fe. Yo puedo hacer 1,000,000 de obras y no creer en Dios. Pero yo no puedo creer en Dios y no producir obras. Qué cosa, ¿verdad? De la abundancia del corazón, habla la boca. De una fuente no salen 2 aguas. Todo ahora ya tiene sentido, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, deben entender que eso es parte de nosotros, el honrar al Señor. ¿Cómo lo honramos al Señor? Nos congregamos, hacemos todo lo que Él nos pidió, no más. Esta semana me decía una hermana, yo quiero hacer un sacrificio, y me decía, ¿y qué le dije lo primerito? No haga sacrificios, sea obediente. ¿Sí ya cumplió con el Señor? Sí, ya cumplí. Excelente. Todo lo demás Él lo va a ir poniendo en su corazón. Nunca haga sacrificios, no los quiere. Dios anda buscando hijos obedientes, eso es todo. Como yo ando buscando en mí, yo no quiero que mi hija camine de rodillas por toda la calle. ¿Para qué quiero eso? Ustedes quieren que su hija, vos querés a tu hija, ¿verdad? Imagínate hincada, mami. ¿Y por qué estás haciendo eso, hija? No, para que me des de comer. ¿Qué te pasa? Solo sé obediente. Te imaginamos con tus gemelitas. Hijas de ahora en cuanto 10 tortillas tienen que llevar las pobres niñitas ahí echando tortillas para... Yo no quiero eso de vos. Ningún padre quiere sacrificios de sus hijos. Bueno, ¿saben cómo nos llama la Biblia? Nos llama padres malos. Si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, yo que soy un padre bueno, ¿qué no te voy a dar? Entonces, ¿qué anda buscando Dios de mí? Obediencia. Ahorita me van a odiar, pero seguro un montón de iglesias me van a odiar por este mensaje, pero es cierto. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés fue un ejemplo precioso en el Antiguo Testamento. Moisés era Dios y era un hombre manso. Vino Moisés y iban a construir el templo, ¿se acuerdan? Y Dios le dijo, ocupamos, voy a ponerlo en términos hondureños porque estamos en Honduras, 300,000 lempiras, por ejemplo. Pero en el Antiguo Testamento era, ocupamos tanta madera, tanto oro, tanto plata, así, tenía un listado. Y él empezó a pedir y de repente, ¿verdad? Empezaron las hermanas a ofrendar, y llegaron a 300,000. Pero la gente siguió ofrendando. ¿Y saben qué hizo Moisés? Empezó a devolver el dinero. Entonces llegaba el hermano, aquí traigo 1,000, no, quédeselo, ya llegamos a los 300. Igualitos a las iglesias de aquí, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? O sea, de verdad, ahí vos, es de aplaudir, ¿verdad? Y decir, Dios mío, qué líder, ¿verdad? Qué persona. ¿Esta persona estaba buscando lo suyo? No, estaba buscando lo del Señor. Y los que llegaron tarde, ¿verdad? No pudieron dar, fregada. Pero qué bien habla también de ese pueblo, ¿verdad? Que sobraba, o sea, tenían disposición, hacían fila.
Ya imagino nosotros, hermanos, ocupamos 600 lempiras. ¿Quién da? Hay unos que están 20 minutos. Ay, espera, sí, un confite. Entonces, o sea, imagínense ese pueblo y ahora imagínense ustedes. Entonces, eso era el pueblo del Señor. Entonces, Dios, por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, Dios bendice al dador alegre. Y les voy para que se molesten los hermanos de enlace, pero la Biblia dice que lo que ustedes hacen no está en la Biblia, porque no recibe una ofrenda por necesidad. Nunca le ofrendes a Dios por necesidad, no te la va a recibir. Dios no recibe ofrenda ni por necesidad, o sea, hermano, ¿verdad, Señor? Te voy a dar esto 100 sí. No, no es sí. Gracias, Señor, gracias por mis hijos, gracias por esta enfermedad, Señor. Yo te doy gracias porque me acerco a ti. Yo he ofrendado por enfermedades, por problemas, por despidos he ido a ofrendar. Y le he dado gracias, Señor, porque sé que tienes algo mejor. ¿Y sabes qué? Tenía algo mejor. Siempre le damos gracias al Señor por todo le damos gracias. Porque yo sé que en este momento tal vez no entiendo lo que está pasando, pero yo sé, lo único que entiendo y debo de entender es que Él está conmigo. No te dejaré, no te desampararé. Esa palabra se me viene una y otra vez en mi cabeza. No te dejaré, no te desampararé. Señor, ya vino la luz. No te dejaré, no te desampararé. Y ahí vas caminando y cuando menos te das cuenta, Señor, ¿verdad? Karim, quiero que mires atrás. Ya pasaron 2 años. No te dejé, no te desamparé. Dijiste que no aguantabas ni un día más. Ya llevas 2 años. ¿Y cómo va haciendo? No sé. Pero Él va proveyendo y proveyendo y proveyendo. Cuando menos termine el mes, ya comí. Y vos decís, ya pagué las cuentas, ya sé. ¿Cómo hice? No sé. No sé. Y eso lo sabe cualquier cristiano agradecido. No sé cómo le hago, pero ahí voy. Todo se vino abajo, todo está mal y yo sigo caminando. Entonces, ¿quiénes son los que se pierden en este camino? Los que buscan la riqueza. Escúchame, no por la riqueza, por la búsqueda de ella. Ahí te perdiste ya. Ahí te perdiste. Tu corazón se fue. O sea, por eso ustedes ven hoy tanto pastor y tantas personas que se pierden del evangelio, porque desde que comienzan, y como dice, estoy reventado, me voy a ser pastor. ¿Viste? Desde ahí. Porque no fuiste llamado a esto. No fuiste llamado. Entonces vos vas a trabajar porque es un trabajo. Entonces, como buen trabajo, escuchar la enseñanza es de un trabajo. Y termina la enseñanza, es una carga, En cambio, el que lo hace por servir, mira, yo lo hago de gratis, llevo 20 años haciéndolo gratis. Y soy feliz, tengo gozo al Señor, porque me gusta lo que hago. Preguntarle a Fabiola, si yo le dijera, no volvés a cantar nunca más, vas a seguirlo haciendo. ¿Sí o no? Aunque sea Mario. Pero va a seguirlo haciendo porque está en ella. O sea, el don está en uno. Es un don que Dios te regaló y lo que Dios te dio nadie te lo va a quitar. Así funciona. Entonces, mis amados hermanos deben entender también que la ofrenda es un don de Dios. Corintios capítulo 8. Es un don de Dios. El dar es un don de Dios que Él pone en el Espíritu Santo. Y nace por ser agradecidos. De ser agradecidos. La persona que no ofrenda es un desagradecido. Cuando tú termines el mes, escúchenme bien, y tú crees que de eso que tú tienes es tuyo, desde ese momento tú no vas a ofrendar porque es tuyo. Tu casa, tu moto, y cuando te lo quitan, entonces no te preocupes, siempre fue tuyo. En cambio, ni mis hijas son mías. Dice que herencia de Dios son los hijos, hasta los hijos, Dios, no vos quedas viendo Salomón, qué lindo, saliste a tu papá Dios. Gracias a Dios no saliste a mí. Yo veo a mis hijas y yo sinceramente veo a Dios en ellas. Yo no veo a la mamá, gracias a Dios, ni al papá, gracias a Dios. Los veo a Dios. Con Richie nos quedamos viendo, Richie, qué linda estas niñas, ¿verdad? Sí, parece que las pusieron, de verdad te lo digo, porque son diferentes a nosotros. Ellas son felices y nosotros inquietos. Siempre estamos, ¿verdad?, trabajando. Ellas viven en paz, viven felices, en gozo con el Señor. Ahorita Abril estaba abajo, papi, ver mi ofrenda, porque no traes de tu pisto, vos. Sí, me olvidó, papá, pero yo te lo voy a devolverme. Ahí está, la chiquita, la más chiquita. Entonces, así son ellos. Bueno, mi hermano, dice en Números 28:16, el mes primero, a los 14 días del mes, será para Jehová.
A los 15 días del mes, la fiesta solemne, 28, 16, 17 estoy leyendo. El primer día será Santa Convocación. ¿Cuándo es el primer día de los cristianos en el Nuevo Testamento? No, el sábado. O si por ejemplo, hay hermanos aquí en la iglesia que trabajan y el primer día, o sea, ellos se congregan el miércoles, es su primer día, porque ellos no pueden por su trabajo. Entonces, ese día es su primer día. Su semana comienza el día que te congregas. Entonces, nosotros, por ejemplo, la mayoría el sábado. Hay hermanos, por ejemplo, aquí del CEP que vienen el domingo, solo el domingo. El domingo comienzan su culto y vienen el domingo y miércoles o domingo y martes. Ese es su primer día. Amén. Entonces, el primer día es, por ejemplo, hoy comienza la semana de nosotros. Amén. Hoy comienza nuestro primer día. Entonces, el primer día será Santa Convocación, 28, 18. Ninguna obra de siervos haréis. O sea, el día que yo me congrego, yo tengo que cesar de mis obras. ¿Me están oyendo? Entonces, ¿han visto a los hermanos que dicen, ay, llegué un poquito tarde, fíjate que se me enredó? No. Tu primer día debe de ser del Señor. Del Señor. Entonces, tenés que aprender a hacer prioridad, ¿verdad? Y desde la mañana yo me empiezo a preparar para congregarme. Si yo vivo largo, entonces voy a salir una hora antes para llegar. Eso es lo que Dios espera, que sea ningún trabajo de siervo. Yo conozco hermanos que todo el día viendo fútbol, ve a las 5:45, o sea, o a las 6 en punto, dije, yo creo que me voy a ir a bañar. Ya llegaste tarde. Entonces, no, ese día no es para eso. Ese día es el del Señor. En el séptimo mes, mes primero, tendréis Santa Convocación, ninguna obra de siervos. Mira que esa frase, ninguna obra de siervos, en ninguna fiesta tendréis. O será día de sonar las que trompetas, la trompeta con que se compara en la Biblia, con la voz de Dios. O sea, hoy es día de escuchar palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ofreceréis holocausto, ya lo vimos, en olor grato al Señor. Antiguo Testamento, becerro de vacada, carnero, 7 corderos en año sin defecto, la ofrenda de ellos, flor de harina amasada, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas. Y miren qué precioso, cada uno de los corderos, 1 décima, y en el 29:5, un macho cabrío por expiación para reconciliación. O sea, de aquí nos está hablando, esta segunda es la Pascua, es el resumen, ¿verdad? La Pascua, que es el día que la fiesta que celebramos, la fiesta de la Pascua, eso es lo que vieron ahí en la descripción. ¿Qué significa Pascua todo esto? A ver si se acuerdan. La voz hace trampa de la congregación, hermana Ritzi. La palabra Pascua significa Pesach, apúntalo. Y significa pasar por alto, pasar por alto. Esa es la celebración que te están mencionando ahí, que es que se agarraba un animalito y ese animalito se sacrificaba por nuestros pecados. Amén. ¿Se acuerdan ustedes? Ya lo hemos explicado. Solo estoy haciendo un resumen de Levítico, ¿verdad? No estoy dando una enseñanza nueva. Es un resumen de lo que hemos estudiado. El animalito se ponía, ¿se acuerdan que les he hecho hasta el dibujito? El animalito, le ponían la mano y tu pecado iba al animalito y después se sacrificaba el animalito. Y ese animal entonces se comía entre una familia. Si la familia era chiquitica como la de nosotros, que solo somos papi, mami y 2 niñas, entonces invitabas a otro hermano. ¿Verdad? Entonces me decía, Javi, ¿quieres venir a pasar la Pascua con nosotros? Entonces Javi venía con Melissa. Entonces ya éramos 6, pero Javi, vos sabés que solo comió una alita, o sea, ¿qué? Entonces tenemos que invitar a otro. Entonces invitamos a Mario y ahí ocupamos otro becerro. No. Entonces la idea era ir compartiendo. Miren que desde el origen en la Biblia, fue el deseo de Dios que compartiéramos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ven que el deseo de Dios era compartan el Cordero. Amén. Y en esa fiesta de la Pascua, cuando estábamos celebrando y compartiendo a Jesús, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. En esa fiesta, por ejemplo, el rábano representaba la amargura. Los años, sí, en la fiesta de Pascua tiene unos alimentos que se consumen. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando fueron a capturar a Jesucristo? ¿Qué cena tuvo él cuando Judas lo traiciona? La Pascua.
Y Jesucristo dijo, quien moje su pan en mi plato, ese me va a traicionar. ¿Cómo que mojar el pan? Ellos mojan el pan. Agarraban pan y lo mojaban en agua con sal. Y el agua con sal es, usted agarra una lágrima y pruébela, ¿y es que sabe? Salada. Entonces, eso es lo que ellos recordaban, la amargura, las lágrimas que derramaron cuando eran mundanos, cuando estaban esclavos en Egipto. Egipto significa, representa el mundo. Entonces, ¿qué recordamos nosotros, verdad? Cuando oramos con Jesús o tenemos comunión con Jesús, recordamos que Él nos libró de las lágrimas, de las borracheras, de la amargura. Entonces, ellos lo hacían, nosotros lo hacemos en espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos lo hacían a través de símbolos. Ellos comían rábano y el rábano es amargo. Yo no lo como, Richie lo come, yo no lo puedo comer. Pero no, yo en ensalada me lo pone y yo estoy comiendo aquel montón y yo lo siento el rábano y me lo quito de la boca. Y Dios los ponía a comer el rábano y cuando ellos mordían el rábano, sentían lo amargo, el Señor les está diciendo, acuérdate de tu pasado. Acuérdate de los días que te ponías borracha y amanecías con tipos que ni conocías. Acuérdate, ¿verdad? De la vez, o sea, que acordé de todos los años de amargura. Acordate, ¿verdad? De cómo malgastaste tu dinero, cómo botaste tus años. De eso el Señor les hacía el rábano. Después venían ellos y agarraban el pan y lo mojaban con agua con sal. ¿A qué sabía el pan? Ya no era rico, ¿verdad? El sabor ya no era agradable. Y el Señor, excelente, ahora recordar las lágrimas de tu papá, de tu mamá, de la gente que te amó y hiciste sufrir. Las lágrimas de tus hijos al verte llegar borracho. Acordate de eso. Entonces, así ellos iban recordando y recordando, ¿verdad? De ahí agarraban el huevo, un huevo cocido, lo partían, le quitaban el cascarón y cuando le estaban quitando el cascarón le dice, acuérdate del corazón del faraón que era duro. Y como yo lo rompí, me lo comí. Entonces, acuérdate de toda, ¿verdad? La dureza del mundo que yo estoy venciendo por ti en la cruz. Y finalmente, ¿verdad? Ellos comían el pan, por eso está hablando de la harina molida. Comían un pan que no tenía levadura. ¿Qué hace la levadura en el pan? ¿Lo qué? Lo infla, ¿verdad? Cuando compras una semita, ¿vos has comido semita? Sí, ¿verdad? ¿De dónde sos vos? Sí, vos, peludo, ¿de dónde sos? El de atrás es pelón, hermano. Sos vos, hermano. Fíjate, le digo, vos peludo, y queda viendo atrás. Y mira Giovanni. Hermano, sos vos, estoy hablando con vos. ¿De dónde sos? ¿De dónde? Sos de aquí de la Ceiba. ¿Has comido semita? ¿Y por qué me pones cara rara? Le digo, la levadura y la... Así como... la levadura infla el pan, no fregué, pero lo pone inflado, ¿verdad? Entonces... Jesucristo, ellos comían el pan sin levadura. El pan sin levadura parece hasta como cartón. ¿Verdad? Es como, y ellos lo comían. ¿Saben por qué? Porque la levadura, que es el ego, Dios no quiere que andemos en la vida orgullosos, que andemos jactanciosos, que seamos humildes. Y cuando ellos comían ese pan duro, mojado con lágrimas, te habla de una persona humilde. Sé humilde, les decía en esa noche. Y al final, después de comer todo eso, ellos comían ya la carne. Entonces, es Jesucristo. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Entonces terminaba con Jesús. Y Jesús sí te sustentaba. Todo lo demás no te sustenta, ¿sí o no? Pero el Cordero sí te sustenta. Entonces, eso es lo que ellos recordaban en la fiesta de Pascua. Pero toda la fiesta en sí misma, la palabra Pascua, pasar por alto, les recuerda que hubo un Dios que no tomó en cuenta tu pecado y que pasó por alto tu vida miserable. La única forma de que Dios te perdone a ti y a mí, ¿cómo es? No viendo el pasado. Si Dios mirara el pasado de cada uno de nosotros, ¿tendríamos nosotros derecho a ser perdonados? Bueno, yo no, porque los veo ustedes todavía medio inflados. Yo no, a mí no me perdona. Las cosas que yo hice no tienen nombre. Fui mal hijo, mal hermano, mal esposo. O sea, yo sé lo que fui. Y entonces cuando yo me acuerdo todavía el 28 de julio del 98, cuando me dijeron tus pecados te son perdonados. Yo no podía creer eso. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Mis ojos hinchados, no paré de llorar. Se me rompieron los vasitos de los ojos.
Se me pusieron como sangre de tanto que lloré. Yo no podía creer que Dios me perdonara. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice la Biblia, para perdonarme. No miró atrás, miró adelante. Y pensó en lo que Él iba a hacer en mi vida. Y eso es lo que hace Dios contigo. Dios no mira atrás, mira adelante lo que va a hacer contigo. Y Dios empieza a ver los hijos que te va a dar, el trabajo que te va a dar, el esposazo que te va a devolver. Todo eso es lo que Dios mira. Porque si Él mira atrás, no te perdonaría. Hermano, pero esto es el set, demuéstrelo. Bueno, Hechos, capítulo 17, versículo 30. Todo lo que decimos en el CEP lo acompañamos con el texto bíblico. Todo. No damos opinión. Dice la Biblia. ¿Ya? Pero Dios, habiendo, ¿qué? Pasado por alto. ¿Qué palabra están usando ahí? Passage. Es que esa es la verdadera palabra que se usa ahí. Pero no sonaba. Si usted lo hubiera leído la traducción original, dice, habiendo Pascua por nosotros. Entonces como que la traducción no le entendieron, entonces pusieron lo que significa Pascua, habiendo pasado por alto. Son cosas de estudio bíblico, no me paran bola, me quedan viendo así como, a mí qué me importa. Pero para el que estudia Biblia es bonito porque ahí usa la palabra Pascua. Si ustedes leyeran realmente en hebreo diría, pero habiendo hecho Pascua por nosotros, entonces no tiene sentido, porque habiendo que cocinado. Pero lo que significa es la palabra Pascua. Pascua significa pasar por alto. Habiendo pasado por alto, léalo, los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí lo tienen. ¿Qué hace Dios? Pasa por alto porque tú bebías, tú te acostabas con muchachos y muchachas, tú eras drogadicto, todo lo que tú hiciste, lo hiciste porque no me conocías. Y solo por eso te perdono. Solo por eso te perdono. Así que arrepiéntete. Sí, Señor, no lo vuelvo a hacer. Eso es arrepentirse, no lo vuelvo a hacer. Y ya está. Qué bonito, ¿verdad? Ese es el Dios que servimos. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, donde dando fe a todos con haberle levantado entre los muertos, este es Jesucristo. Entonces el Señor pasa por alto tu pasado, mira hacia adelante y quedamos check, sigue adelante. Ese es el Dios que nosotros servimos. Finalmente, 29:6, estoy leyendo, estoy abreviando, avanzando por cuestiones de, solo me quedan 5 minutos. Además del holocausto del mes hizo ofrenda, y el holocausto continuo hizo ofrenda, y sus libaciones, como ofrenda encendida a Jehová y olor grato. En el 10 del mes tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y serán sin defecto. Ofrendas de flor de harina amasada, 3 décimas de efa, y 2 décimas de cordero, cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de expiación por el pecado y del holocausto continuo. Aquí está hablando de la ofrenda de expiación, la ofrenda del pecado. O sea, como ustedes vieron, en la primera había una acción de gratitud. Cada una de las ofrendas tiene una razón, por agradecimiento. Gracias, Señor, por lo que haces en mi vida. Otra, gracias, Señor, por pasar por alto, ¿verdad? Mi pasado, ¿verdad? Y así, una ofrenda de gratitud, ofrenda de paz. Y había otra que era de expiación, que es la ofrenda por el pecado. Ese es el pecado. Esa ofrenda solo es por medio de Jesús, un macho cabrío. Ese era el que carga, el que sacrifica. ¿Cuál era la función en la cruz? Cuando ustedes miran este sacrificio, en la cruz del Calvario habían 2 causas de ese sacrificio. 2. La primera era expiatoria. Apúntalo. Las 2 cosas, las 2 razones de la cruz del Calvario. La primera, expiar. De ahí viene la ofrenda de la expiación. La palabra expiar es cubrir el pecado, quitar el pecado. Entonces, la primera causa de la que Cristo muere en la cruz del Calvario es para quitar mi pecado. Y la segunda, vicaria, que significa tomar el lugar de otro.
Entonces, en la cruz, ¿qué hizo Cristo? Número uno, quitó nuestro pecado tomando nuestro lugar. Ya lo entendieron. ¿Quién merecía estar en la cruz del Calvario? Tú y yo. Tú y yo. Entonces Jesucristo dice, no es que no se va a pagar por ese pecado, sino que yo lo voy a hacer por ti. Yo me acuerdo cuando salíamos a evangelizar y Dios siempre nos daba tips para predicar, o sea, ideas cómo hacerlo. Y una vez salimos a predicar en un barrio muy peligroso y yo no hallaba sinceramente cómo predicarle a aquel montón. Y el Señor me dijo esto, mira, sencillo, es ir al supermercado. Imagínense que van al supermercado, que tu familia no tiene nada que comer, vos no tienes nada que comer y vas al supermercado. Y agarras tu carretilla, ¿verdad? Y empezás a meter todo lo que ocupas. Y cuando llegas al final, ¿verdad? Vos llegas con $4 y cuando llegas al cajero te dan la cuenta y la cuenta no son $4. Son 600 y pico de dólares si vos estás así. Eso es el resumen de la vida eterna. Entonces vino Cristo y llega y alguien tiene que pagar. No es que no se va a pagar. La comida no puede salir si alguien no paga. Jesucristo lo único que hace es, yo pago por él. Y él paga. Y te deja ir con los alimentos a vos, que no mereces. Ahora, entonces yo les hacía la pregunta, ¿quiénes quieren que Cristo pague por sus pecados? Todo el mundo levantaba la mano. Eso es lo que hace el Señor. Pero el problema de la gente hoy es que se le olvida que eso que lleva en la carreta no es suyo, nunca lo fue. ¿Entienden? Entonces por eso decía el Señor, si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? Porque eso que llevas ahí no es tuyo, es mío. ¿Qué espera Dios entonces que hagamos? Vamos al ejemplo del súper, que le digamos, Señor, ¿aceptas venir a mi casa a comer conmigo? ¿Verdad? De los alimentos que tú me diste. Eso es todo. Señor, gracias por haberme pagado. Es lo mínimo que debes de hacer. Gracias, Señor. ¿Y sabe qué está sucediendo hoy con la iglesia? Van con su carreta y meten casa, hijos, trabajo, salud, todo lo van metiendo y no dan gracias. Sí, porque creen que con esa actitud van a ir al cielo. Y perdón. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo que el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Y finalmente, en Números 29-39, por eso te digo, en Números están feas, sinceramente, las ofrendas. No me gusta la descripción, es más bonito en Levítico, está más clara, pero sí, más ordenada, pero de igual se van estudiando. Dice Número 29-39, estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes y en vuestros votos, que lo vamos a estudiar el día miércoles, vuestras ofrendas voluntarias, vuestros holocaustos, vuestras ofrendas y vuestras libaciones para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová había mandado. Ahí está. Los judíos celebraban, por cierto, 7 fiestas. Para eso están escuchando la palabra fiesta. Los judíos celebraban 7 fiestas. La primera era la fiesta de la Pascua, que la acabamos de leer. La otra es la fiesta de los panes sin levadura, también la acabamos de estudiar. Y estaba la fiesta de las primicias. La cuarta era la fiesta de las semanas. Después estaba la fiesta de las trompetas. Todo eso lo acabamos de ver a través de estas fiestas. El Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las 5 fiestas. Ahora, lo curioso, Cristo celebró 3 fiestas. La Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Esa la celebró Jesucristo. Y las otras 4 las celebró con la iglesia. Miren qué cosa más linda. Pentecostés. O sea, las primeras 3 las celebra él y las otras 4 las celebra con nosotros, con la iglesia. Pentecostés, la fiesta de las trompetas, que falta. Esa fiesta la va a celebrar, pero no la he celebrado, pero la va a celebrar con la iglesia.
El Yom Kippur, que es la conversión de Israel, que también se va a celebrar. Y la última, la fiesta de los tabernáculos, que se va a celebrar ¿cuándo? En el milenio. Gracias. Ahí tienen un resumen. Eso es un resumen teológico de las ofrendas. Ahora, todas estas fiestas tienen una cosa en común. Les recuerdo, 3 ya celebró Cristo, las otras 4 las va a celebrar con nosotros. 3 las celebró, las otras 4 las va a celebrar con nosotros. O sea, vamos a verlo. Todo está hablando de fiestas y ofrendas. Póngame atención. Dice Deuteronomio, la ley de esto está en Deuteronomio 16:16. Veamos. ¿Vamos bien? ¿No los he confundido? 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne, y vuelve a recordarte todas las fiestas, la fiesta de los panes sin levaduras, la fiesta de las semanas, la de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Dios con ¿qué? Las manos vacías. Cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Mis amados hermanos, ¿con quién hace la cita Dios? Primeramente. Vuelvo a leer. Con los varones. La primera cita que hace Dios es con todos los hombres. Los hombres son la cabeza de cada hogar. Entonces Dios le dice, varones, tráiganme a sus, ¿qué? Familias. Recuerden, toda convocación de Dios primeramente es a los varones. 2, no vengas con las manos vacías. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vengan a Él, ya lo dice ahí, y reconozcan que yo te bendije. Cuando yo no ofrendo, yo le estoy diciendo, tú no me diste nada. Entonces yo lo hago mentiroso ¿a quién? A Él. Y no es cierto. Primero te di la vida. Lo primero que te dio fue la vida. ¿Cómo está tu familia? No, están bien. Ah. ¿Comiste? Sí. ¿Quieres que siga? ¿Se acuerdan la carretilla? Ah, de veras, ¿verdad? Mira, mi carreta está vacía. Ya te la comiste. Mis amados hermanos, yo sé que yo entiendo, miren, yo soy el primero que entiendo. Y más, yo he sido estafado, yo pasé también todo lo que ustedes han pasado. Pero hace 10 años decidimos crear una iglesia conforme al modelo bíblico. Difícil, ¿verdad? Compartir el pan, todo lo que está ahí, hacerlo en el año 2019. Complicado, ¿verdad? Pero han pasado 9 años y lo hemos hecho. Lo hemos logrado hacer. Cada día nos apegamos más. Miren, donde Dios nos dice no cobras, no cobramos. Donde Dios dice reparte con liberalidad, lo hacemos. Todo lo que dice el Señor que hagamos, lo hemos hecho. Y hasta aquí nos ha traído el Señor. Amén. No estoy hablando por todos, porque la gran mayoría ni siquiera han comenzado. Pero algo sí les voy a decir. Si tú sigues llevando tu vida como la llevas, no va a pasar absolutamente nada. Pero tú no has nacido, acá no hay nada. Yo le hago una pregunta. Cuando la viuda llegó delante de las ofrendas, 500,000 de personas habían ofrendado. Porque eso era una fiesta nacional. Todo el mundo viajaba. ¿Se acuerdan que María y José viajaron a Jerusalén para ir a presentar sus ofrendas? O sea, todo el mundo viajaba. Llegó una viejita y Jesús dice que se paró todo el día a ver las ofrendas. Lo cito porque se me acabó el tiempo. Que busquen el texto. Dice que el Señor se paró en la puerta, Jesús, se paró en la puerta y Jesús se pasó todo el día viendo a la gente ofrendar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Dios, ¿verdad? Dios se paró a ver cómo ofrendaba a la gente. Y llegaban y ofrendaban, 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 hasta que llegó una viejita y puso 2 lempiras. O sea que esto no es de cantidad, ¿sí o no?
Porque 2 lempiras, 2 blancas no tendrían ningún valor para ellos, como 2 lempiras no tendrían ningún valor para nosotros. Y lo puso. Y Jesús se paró al lado de ella y dijo a toda la congregación, esta mujer ofrendó. Ustedes dan de lo que, o sea, ¿qué miraba Cristo? ¿La cantidad o el corazón? Ahí tienen su enseñanza. Nunca miró la cantidad, eso nunca le importó. O sea, si vos crees que a Dios lo impresionas con 20,000 lempiras, no le impresionas. Nunca los va a impresionar, nunca lo van a impresionar. Ese es el error de los pactos. Cuando vos dices, vamos a pactar por $1,000. Eso no es cierto, porque hay un hermano que va a hacer un sacrificio que Dios no quiere, y hay otro que tiene $100,000 y que no le va a costar nada. ¿Entendieron? Entonces, eso no es ofrendar, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, esa mujer dio todo lo que tenía. El Señor sabía que esa mujer estaba haciendo un gran sacrificio. Y yo te hago una pregunta, si la ofrenda no importa, ¿por qué Cristo no le dijo, como tú, los que son ávaros aquí, hubieran hecho? Señor, agarre sus 2 pesitos, váyase a su casa. Es más, tenga 5 pesos, cómprese algo. ¿Sí o no? Eso hubiera hecho en tu mundo satánico. No, se lo voy a demostrar que eso es satánico. Ese pensamiento es satánico, eso no es de la Biblia. Entonces, ¿sí o no? No, el Señor se lo recibió y reconoció en ella que ella estaba haciendo lo que la Biblia le pedía y que en ella había fe. Miren, en el Antiguo Testamento, para los que dicen, yo siempre les voy a predicar Antiguo Testamento porque para mí es lo mismo. Cuando Elías llegó donde la viuda, dice que la viuda le dice, mujer, hazme de comer. Ay, mire, don Elías, dice, la cosa está yuca. Solo tengo para hacer una pizza. Ahorita iba a hacer una pizza, una torta, dice ella. Iba a hacer una hogaza de pan y con un poquito de aceite que me queda. Eso es, cuando vos vas a los países mediterráneos, ellos comen pan con aceite de oliva. Es bien rico, es bien rico. Pero yo voy a usar términos catrachos. Iba a hacerme una baleada, dice que allá va. Vaya, pero vaya. Iba a hacer, no, baleada no. Iba a hacer una pizza. Iba a hacerme una pizza para comer con mi hijo y después morir porque ya no tengo nada más. ¿Saben qué le dijo el profeta? Pobrecita la doña, vaya, tráigase la Coca-Cola, pues. ¿Saben qué le dijo? Hace 2 pizzas. No, hombre, no sea grosero. Haga 2 y agarre una para usted y deme otra para mí. ¿Qué dirías vos? Vamos, dilo, sí, voy. ¿Ah? Miren, si han sido diablos todo el año, sean diablos hoy, de verdad. ¿Ves qué han dicho? ¿Ves? Qué barbaridad esto, alagartado este ordinario perro. ¿Sí o no? Oíme, la señora no tiene nada que comer, abogado. Dígame, no tiene nada que comer, solo tiene 2 pedacitos de pizza y te lo vas a ir a comer. Y ya te imaginas Elías, está rico, tráeme el chile ahí. Te imaginas la señora, hijito, coma que aquí nos morimos, que estos pastores son de los evangélicos. ¿Sabe por qué Elías le dijo eso? Para que nunca más volviera a pasar hambre. Dice la Biblia que no volvió a pasar hambre la señora, nunca más. ¿Saben qué es lo que les estoy tratando de decir? Que cada vez que lean en la Biblia, se van a estrellar con el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es eso. ¿Se acuerdan de la mujer que tiró el perfume? El perfume, ya sacamos números, valía como 6,000 lempiras. Entonces, imagínense un perfume de 6,000 lempiras tirándoselo a los pies de Cristo. ¿Y qué dijo el ladrón de Judas? Pues Judas era ladrón, ¿verdad? Dijo, no, hombre, páseme el perfumito, me lo hubiéramos vendido. Y espérate, y al final, para darle a los pobres. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que ella me honre. Lo que ella está haciendo va a ser recordado. Deja, ¿verdad? Que me honre a mí. Los pobres siempre van a estar ahí. Siempre van a estar los pobres. Hermano, entonces no ayudamos a los pobres. Yo no te estoy hablando de eso. El que al pobre dio, dice, a Dios prestó. O sea, si vos a un pobre le das 10 lempiras, Dios te devuelve ¿cuánto? 10 lempiras. Es un préstamo. Cada vez que vos le des a un pobre, sabes lo que Dios te lo va a devolver. Pero cuando vos honras a Dios, dice que te lo va a devolver al 100 por 1. ¿Entienden ahora? Entonces, primero sean obedientes. Esa es la enseñanza de esta noche. Primero sean obedientes. No hablemos de ofrendas si usted no es obediente todavía. Primero sea obediente. Porque Dios no quiere eso. Para usted es un sacrificio vano, no tiene sentido. Entonces, primero sea obediente. Y después que usted es obediente,
Aprenda a ofrendar. Nunca de triste. Si usted siente, pero le voy a dar estos 100, le pido al Señor, después de ser obediente. Yo le voy a dar estos 100. No, ocupo 50. Mire, mejor dele 10, pero délo con alegría. ¿Entiende? A Dios no se le da triste. Yo cuando le doy al Señor con alegría, con la misma alegría que compartimos alimentos, ahí sí yo los veo a ustedes como cristianos. Comparten lo mejor, ¿sí o no? Traen pan y la carne y el arroz y van a compartir. Así el Señor quiere que compartan con Él siempre. Y reconozca, y si esa semana fue bajo, tranquilo, eso no tiene que ver porque no es cantidad. Mire, mejor 100 con justicia o 10 con justicia y no 50 en injusticia. No seamos hipócritas. Yo les hablo sinceramente, da un corazón alegre, porque es lo que anda buscando Dios de ti y de mí. Dice la palabra del Señor, y aquí termino, mi querido hermano, porque se me fue el tiempo, tengo más, pero nada en esta vida debe recibir más honra que Dios. ¿Todos están de acuerdo? Dios mío, ¿viste cómo comenzamos la noche? Amén, y ahorita, amén. Dice la palabra de Dios a Samuel: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? O sea, yo siempre les he hablado, la gente le fascina hacer o practicar misericordia con dinero que no es de uno. Yo conozco, por ejemplo, pastores que son buenísimos para dar y ayudar de la ofrenda de la iglesia, pero de su bolsa no tocan, para que me entendás. Y muchos de ustedes hacen lo mismo, ¿verdad? Tienen, solo estoy usando ejemplos por el amor de Jesús, no vayan a pensar que estoy pidiendo, yo no pido ni un centavo a nadie porque no lo ocupo. Pero si ustedes, por ejemplo, vos tenés 1000 lempiras, son 100 lempiras del Señor, ¿verdad? ¿Por qué no regalás de los 900 tuyos? Es lo que les quiero decir, así hacen. Viene, hermano, no tengo nada que comer. Sí, no te preocupes, yo estoy para ayudar. Y dan del dinero del Señor. Tenés 50 de, qué bueno soy de. ¿Y por qué no das del tuyo? Yo cuando quiero ayudar a alguien, nunca lo hago del dinero de la iglesia. No tiene nada que ver. El dinero de la iglesia es el dinero de la iglesia. Yo lo hago con mi dinero. Cuando yo te regalo una camisa, es de mi dinero. Cuando todo lo que yo hago es con nuestro dinero. Mi esposa es igual. Entonces, lo del Señor es del Señor. Amén. Aprendan, tienen que aprenderlo de una vez por todas. Miren lo que le dijo Dios a Samuel. ¿Por qué habéis hollado de mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé para el tabernáculo? Y has honrado ¿a quién? A tus hijos más que a mí. Engorda, o sea, eran gordos, mira. De las primicias de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca haga tal, porque yo honraré ¿a quién? Al que me honra, y el que me desprecia será tenido en poco. ¿Qué hace Dios? En el Nuevo Testamento dice con las personas que son buenas y las personas que son malas. A las buenas dice, les quito a las malas y se las doy a las buenas. El que tiene poco, dice, lo poco que tiene se le quitará para añadírselo al que es bueno. Eso es lo que hace Dios. Y ustedes van a ver que en una iglesia hay 10, 15 que les va súper y va todo bien. Y son, curiosamente, los que más ofrendan, los que más sirven, los que más trabajan. Y los demás que están como la viudita con su pizzita, ¿verdad? Que están ahí, que solo me quedan estos 400. Quédatelos. La semana siguiente vas a tener 200. Y van empobreciendo, porque lo que tienen que aceptar es que no creen en Dios. Nunca le han creído. Créanle al Señor, se lo dice un miserable, un miserable. Una persona que yo comencé en el Señor con 6 lempiras. No tenía trabajo, tenía un montón de deudas. Y creerle fue lo más difícil del mundo, lo más difícil del planeta Tierra. Porque yo venía de un mundo de ganar mucho dinero. Yo te estoy hablando de plata. Hace 20 años te estoy hablando de 50, 60 mil pesos lo que andaba en la bolsa. Y salíamos nosotros a las discotecas y no habían billetes de 500. Eran unos bultos así. Andar 20 mil pesos, se sentía andar 20 mil pesos. ¿va? Ahora es poquito. ¿va? Ahora quieren hacer billetes ahora en 20 billetes de 1000. ¿va? Los de mil lempiras. Óigalo. Entonces, y así viví. Y cuando el Señor me llama a su ejército, lo primero que hizo, me quitó todo. Familia, amigos, todo eso, dejarlo atrás. Me dijo el Señor, vos estás solo. No, hombre, mira, me andaba con un gentío. Y me dice, cuando tuve el accidente,
en Tocoa. Di 7 vueltas ahí por Bonito Oriental, antes de llegar al pueblo. 7 vueltas. Y terminé en el hospital de Antoni, echado, orinando y pupeando ahí en la cama. ¿Sabe quién llegó? Mi papá, mi mamá, mi esposa que se había ido a vivir a Tegucigalpa, porque Richie estaba viviendo en Tegucigalpa, y un mecánico que se llama Mario Moltamán. Mi mecánico, él llegó, me llevó un ice cream. Y ahí el Señor no necesitó pelear conmigo, solo me dijo, ¿y dónde está toda la gente que decías que te amaba? ¿Dónde? Mira. Solo. Y cuando salí del hospital, mi querida amiga, comencé a caminar con un Dios que no conocía, que nunca había estado con Él, y aprendí a confiar en Él. Me acuerdo de ese culto como se los he contado tantas veces, pero es que a mí me cambió mi vida. Y yo lo voy a seguir contando porque fue cierto. El día que nos invitaron a pasar al frente, dije, déjelo todo. Y era una iglesia gigante, eran 350 personas y solo pasamos 3 personas. Y a mí no me costó, sinceramente admiro, yo siempre digo, admiro los que fueron conmigo, porque hoy tenían plata. Yo solo tenía 6 pesos. Y una cadenita que cuando me pegaba el viento se movía, así. Era de oro, pero delgadita. Y me la quité, la puse y puse los 6 lempiras, no tenía nada más. Y me puse a llorar en el altar. Que el Dios más precioso. Y me enseñó a confiar, y a confiar, y a confiar en Él, y vivir cada día, bástale cada día, y mira cuando comes, y vas aprendiendo. Después alquilamos un cuarto, me acuerdo en el cuartito, don Eduardo Montes, que Dios lo bendiga, que me lo alquiló frente a Montena, frente a Pollito La Cumbre. Y ahí comencé, y hasta el día de hoy sigo confiando. ¿Ustedes les pareciera que Karim anda en la vida así? Pues no, es que creo, pues. Creo en Dios, le creo, pues le sigo creyendo, sigo siendo loco. Y voy a creer en las cosas que... Y miren, le creo tanto que no salgo con botellones de agua a andar pidiendo dinero. Le creo tanto que no hago ventas de bazar ni de ropa para pedir dinero. Le creo tanto que solo confío en orar. En orar. Le creo tanto que no tengo salario, no ocupo eso. Y Él es mi sustento, porque yo digo que cuando haga eso voy a perder esta fe que tengo, donde yo confío en Él cada día. Y en este tiempo en que trabajo, miren, yo fui vendedor de carros, de ahí estuve en bienes y raíces, trabajé en bienes y raíces Iría. Después de un solo me subió el señor apoderado legal de Banco Atlántida y wow, ahí los miraba haciendo fila, pidiendo préstamo, Y después de la porra, ¿verdad? Salí de Banco Atlántida, ¿verdad? Y terminé un año buscando trabajo en Tegucigalpa. O sea, he tenido una historia, pero le aseguro que en todo ese tiempo, en todos estos 20 años, nunca me ha faltado la Biblia todos los días abierta. Yo confío en Dios. Y soy agradecido, tan agradecido, ¿verdad? Que todos mis ahorros no los he tocado en un año. Pregúntele a mi esposa, porque le digo a mi esposa, ¿qué tal si compramos el terreno y Dios lo ocupa? Un año sin tocar un centavo de mis ahorros. Porque digo, ¿qué tal si el Señor ocupa ese dinero? Se lo voy a dar. Entonces, ¿qué no va a hacer Dios conmigo? Me ama más, o sea, me ama. Pues me decía el otro día el Señor, muchacho, ¿cómo no me has decepcionado? Para mí es la vida. Bueno. Saben que la ofrenda es tan basura que si usted fuera Satanás, ¿qué haría cuando comience a gobernar el mundo? Satanás cuando comience a quitar el mundo, miren esto. La Biblia dice que cuando él comience su reinado, el mundo va a ser feliz. ¿Han oído ustedes hablar del 666 y todo ese rollo? Bueno, todos los que tengan deudas en esta noche y están esperando, ustedes no están esperando a Cristo, ustedes están esperando al diablo. No, de veras, porque si esperaran a Cristo, confiaran en Él. Mira cómo es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te pide que le creas. El que viene a mí dice, es importante que crea que en mí hay. Entonces, si yo creo que en Dios no hay sanidad, ¿para qué voy? Si yo no creo que en Él hay salud, ¿para qué lo sigo?
No tiene sentido. Yo creo que en Dios está todo lo que yo necesito. Amén. Y me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Satanás, todo lo contrario. Satanás dice, ¿verdad? Tú puedes esto, tu carrera, tu negocio, etcétera, etcétera. Cuando Satanás comienza su reinado, ¿sabes qué es lo primero que va a hacer? Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Dice con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el ¿qué? Sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo primero que Satanás va a hacer, Satanás va a gobernar el mundo por 7 años. ¿Han oído hablar de eso, verdad? 7 años. Los primeros 3 años y medio le va a ofrecer lo que el mundo ha querido. Usted no ofrenda, no se preocupe, no necesita hacerlo. Satanás va a cancelar todos los préstamos. Toda persona que tenga préstamos van a ser cancelados. Si te pones el 666, te van a cargar 1,000, 2,000, 3,000 euros al mes mientras conseguís trabajo. No va a haber pobreza, secuestros, narcotráfico, todo va a desaparecer. Va a ser una cosa, sí o no, que todo el mundo dice que lo van a amar. Lo van a amar. Y ahí, mientras todo el mundo está, acuérdense que ¿quiénes son los que no se van a poner el 666? La iglesia. Los verdaderos cristianos, porque muchos de los escogidos también se lo van a poner. Y los que hemos aprendido a confiar en Dios toda nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Dice, los justos vamos a resplandecer. ¿Y vamos a pasar hambre? No, dice que Dios, como lo hizo en estos 20 años en mi vida, lo va a hacer esos 3 años y medio. Me va a sostener a mí y a mi familia, y a vos y tu familia. Pero el que nunca aprendió a confiar en Dios, ¿qué va a hacer? Se va a poner el sello en la frente, en la mano y en el pecho. ¿Te vas a acordar de mí? Y al 3er año y medio va a prohibir la ofrenda, que no se ofrende más a Dios. Y ahí van a ver ustedes quién era el anticristo. Y dice, yo no les puedo leer más, pero dice en Tesalonicenses, el espíritu del anticristo ya opera en los hijos de pecado. Entonces el anticristo ya está trabajando en el corazón de todas las personas que suspendieron la ofrenda, que suspendieron la adoración, que ya no se congregan, ya tienen el diablo adentro ya. Entonces yo no sé de qué están asustados. Ya lo tienen dentro. Aman, como decía el doctor, aman a Mamón, ya tienen su Dios. Mamón es el Dios del dinero o el Dios de las fortalezas. Pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, miren, al cielo van a ir los agradecidos. Los agradecidos, la gente que le sabe decir gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Gracias. Todos los que van a ir al cielo son agradecidos. Por gratitud a Dios, no se las pongo a mi esposo, porque es gordo, basura, pero te amo a ti, Señor. De pura gratitud. Gracias, Señor, por este nuevo día, Señor. Las cosas están horribles, pero voy a confiar en ti, Señor. Y cuando Dios te mira, ¿saben qué hace Dios? Dale 2 tuercas más. Sé que va a poder, mi hija. Y te va a llevar al límite para que crezcas y sigas adelante. Y aprendas, dice la Biblia, el justo por ¿qué? Fe vivirá. ¿Sabes qué es vivir por fe? Es estar convencido aunque no veo nada. Y cuando vos aprendes eso, imagínate que son 3 años y medio. Es como que te dijeran ahorita, ¿qué es un ayuno de 2 días? Nada, pues. Ya estás acostumbrado. Lo mismo, si el que confió 30 años, mi hermano va a confiar 3 días, te lo aseguro. Y si no, les recuerdo la historia de aquel hombre de Roma que yo me la guardé toda mi vida. Que le dijo, ¿verdad? Cuando el emperador romano lo tenía ahí, lo hincó y le dijo, hombre, si tú me reconoces a mí como César, como Dios, te perdono la vida. Y él lo quedó viendo, ¿verdad? Al César. Y luego César dice que mandó a poner una olla de aceite hirviendo y le dice, mas si no me reconoces como tu Dios, yo te quemo ahí. Una olla de aceite hirviendo. ¿Y saben qué le contestó? Lo que espero que los creyentes le respondamos ese día. Por 38 años he servido a mi Señor Jesucristo. No le voy a servir el día de mi muerte.
¿Y sabe por qué fue? Bueno, es reconocido como santo este hombre, porque cuando lo metieron en el aceite no lloró, no gritó. En silencio murió quemado. Qué cosa más hermosa. Dice que los cristianos los ponían en las hordas y los cristianos hacían algo que era un fenómeno. Dice que colocaban a los niños en el centro, los jóvenes se colocaban alrededor de los niños, los adultos alrededor de los jóvenes y los ancianos alrededor de todos. Hacían 4 círculos. Y cuando las fieras empezaban a atacar a los ancianos y a matarlos, dice que ellos cantaban. Y era triste el espectáculo, porque los romanos esperaban combate y gritos, ¿verdad? Y lo que encontraban era una gente que adoraba al Señor mientras los mataban. Hasta que finalmente llegaban a los niños. Qué gente, ¿verdad? Que Dios nos dé esa fe. ¿Verdad? Esa fe de seguir tranquilo, ¿verdad? Aquí no hay leones, yo no veo leones aquí, ni veo persecución. Y ahorita los que viven peleando por el gobierno, este gobierno es tan bueno como el anterior para mí porque no persigue a la iglesia. Pero va a venir un gobierno que nos va a perseguir. Y ahí me van a ver a mí entrando, 2 policías me llevan preso. Punto. ¿Y qué les he dicho yo a mi esposa y mis hijas? Sigan ustedes, las van a meter preso. A mis hijas yo les hablo de la muerte. Y Evelyn me dice, papi, pero no voy a sufrir mucho. No sé, hija. Pero sea que sufras mucho o sufras poco, órale al Señor para que cuando mueras, mueras confiando en tu Señor. Sí, papi. Así tenemos que transmitir nuestra fe. Y mientras vivamos, que podamos decir como Pablo, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Ganancia. Pero quien tiene por ganancia el dinero, dice la Biblia, no va a ver a Dios. Si vos crees que Dios es la plata que tenés en el banco, lo que podás ganar, vos no sos cristiano. Lo que opera en vos, según mi Biblia, es el espíritu del anticristo. Ese ya lo tenés dentro. Entonces ustedes sean cristianos. Miren a Dios y prepárense que nos va a llegar ese día y oremos al Señor para que no nos falte la fe, ¿verdad? Y tengamos que morir, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Que me diga el zurdo, no, yo primero, pastor, que me quiebren a mí. Y así que nos peleemos, no, voy yo primero. Y él dice, avancen ustedes, yo voy de quinto. Pero que nadie retroceda, porque te vas a acordar de mí ahorita. Ven a esa iglesia llena, ya vas a ver cuando llegue el día. Acuérdense de mí, porque lo van a ver. Miren todo ese brinquito para Jehová. Te vas a acordar cuando llegue ese momento. Vas a quedar, Dios mío, qué pocos cristianos éramos. Ya te diste cuenta. Poquitos, así. Así. Ahí donde están, cierren tus ojos. Y quiero leer las palabras de mi Señor Jesucristo y que queden en sus corazones y que sean su faro y su luz y empiecen a confiar en Dios. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, viene del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es, no va a ser, ya es el último tiempo. Y según vosotros oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor. Si yo soy su Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Padre, ¿por qué no me honran a mí? Dice el Señor.
Señor, tú no eres un Dios que pone cargas que no llevas. Cuando quisiste darle algo al mundo, Señor, diste a tu Hijo, Señor. Tú prometiste, Señor, que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús recibiríamos. No te preocupes. No te preocupes. La principal preocupación de todo ser vivo en esta tierra fue la primera promesa de Jesús. No te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir. Tú quisiste, Señor, sellar, Señor, nuestro corazón, guardar nuestro corazón de cualquier temor, Señor. Y nos diste, Señor, una confianza en la carne para que no tengamos miedo. En el alma ofreciste, Señor, algo que nunca vamos a tener de los hombres, Señor. Nos ofreciste tu amistad. Nos ofreciste, Señor, estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y en espíritu nos diste algo que no podemos comprar, Señor, y fue la vida eterna, Señor. Padre, que no nos falte fe, Señor. Hoy la iglesia, Señor, no mira, no tiene puestos sus ojos al cielo, Señor. Está en la tierra, en el mundo, aman el mundo y todo lo que esté en el mundo, Señor. Nosotros te amamos a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, llena nuestros corazones, Señor. Quita toda avaricia. Quita todo temor, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades. No son ajenas a ti, Señor. Pero lo único que puede mover la mano de Dios es la fe. La fe. Y es necesario que el que se acerque a Dios le crea que en Él hay. Que en Él hay paz, sustento. Que en Él hay, Señor, sanidad de nuestra enfermedad, Señor, y paz en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, por perdonar nuestros pecados, Señor. Y porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, Señor. Y para nosotros es todo. Todo lo demás, Señor. Todo lo demás ya no tiene ningún sentido, Señor. Porque si borran mi nombre del libro de la vida y me dan el mundo entero, ¿de qué sirve, Señor? ¿De qué sirve, Señor? En cambio, si pierdo todo lo que esté en el mundo para mí, pero te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Porque tú eres todo para mí, Señor. Gracias te damos en esta noche por llamarme hijo, por llamarme hija, Señor, y pasar por altos el tiempo de mi ignorancia. Gracias por esta noche. Que el ángel que los trajo los lleve a sus casas. Que el Dios de las luces lo guarde en completa paz del enemigo y de sus actuaciones. Que su familia sea tan unida que nada los pueda separar. Y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llene todo espacio de su corazón, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.